Hola, ¿qué tal? Buenos días, papás y mamás de acá desde la cuarentena voluntaria para beneficio de todos nosotros. Nosotros sabemos la situación, estamos constantemente informándonos de la realidad del proceso del coronavirus y quiero tomar unos momentos, son tan solo unos minutos, para poder conversar acerca de lo que algunos padres y madres ya están haciendo. Esta es lo que voy a compartir, son un par de consejos de una traducción de, de una señora que se llama Erin Weiderman. Ella es una persona que llena de fe y que cree que en medio de las circunstancias difíciles Dios todavía nos puede dar la capacidad de sobreponernos. Todavía podemos aprender, todavía podemos salir adelante, todavía podemos enseñar a nuestros hijos a superar las dificultades que ellos van a enfrentar tarde o temprano en su vida. Entonces no veamos esto como una situación sin solución, sino por el contrario, vengamos a esta situación con la actitud que vamos a aprender de ella y cómo vamos a enseñarles a nuestros hijos a superar esas dificultades que ahorita estamos enfrentando juntos, pero que un día ellos posiblemente van a enfrentar sin la ayuda de nosotros. Si nosotros sacamos la mayor ventaja de esta experiencia, ellos algún día van a poder enfrentarla valientemente y van a poder enseñar también a sus hijos cómo salir adelante en estas dificultades. Bueno, la semana pasada fue la primera semana de la cuarentena de nuestros hijos, los que estamos con el distrito escolar y también otras instituciones. Y estoy segura, como me pasó a mí, no fue una semana fácil, fue una semana de ajustes, fue una semana de tratar de mantenernos informados de lo que está pasando, fue una semana de poder estar al tanto de la agenda del escolar que el distrito está sugiriendo para las tareas de cada uno. Esto pienso yo que ya lo estamos manejando, ya tenemos una semana de experiencia, pero ahorita quisiera darles un par de consejos acerca de lo que viene, ¿verdad? Y así nos vamos a estar conversando una vez a la semana o dos sobre las cosas que más nos interesa poder compartir y caminar juntos en esta nueva aventura. Um, a pesar de la cuarentena que nadie tenía planificada ni nadie esperaba y de la alarma nacional y mundial que ha generado este virus, nosotros no hemos perdido nuestros sueños. Nosotros ya teníamos un plan, teníamos un sueño personal de cómo ser mejores padres y madres y nuestros hijos también tienen un sueño, tienen una meta que ellos quieren alcanzar. Y nosotros, a pesar de esta situación que va a durar unas semanas o no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero esperamos que va a tener un fin, a pesar de eso, nosotros debemos de mantenernos en esa meta, en esa visión de lo que nuestros hijos quieren ser, a dónde quieren ellos llegar. Si ellos quieren ser ingenieros, si ellos quieren ser arquitectos, si ellos quieren ser enfermeras, que tal vez ahora es más claro los grandes desafíos de esa profesión, muy noble y necesaria en nuestra sociedad, si ellos quieren ser sacerdotes, que ellos quieren ser cualquier otra carrera que ustedes ven en el ambiente, comerciantes, empresarios, todo esto que ellos tienen en su corazón como un sueño, si ellos quieren ser músicos, porque nosotros todos tenemos hijos que tienen talento para la música y pasión por la música. Nosotros tenemos que reenfocar todo lo que estamos haciendo y refrescar en la memoria de ellos y en la nuestra que no hemos renunciado a nuestros sueños. No los estamos tirando por la borda. Los tenemos todavía en mente. Nada más que esté una situación no planificada que se ha presentado, como se presentaría cualquier otra situación en la vida cuando vamos hacia una meta. Todas las carreras tienen obstáculos y ustedes lo saben. Ustedes tienen un sueño, vinieron acá con un propósito a este país, pero se presentaron obstáculos en el camino y han salido adelante victoriosos de esos obstáculos. Entonces, exactamente este es uno de esas situaciones imprevistas que nos obligan a remirar. No solamente remirar cómo hacemos las cosas cada día, pero a reenfocarnos en el sueño que tenemos adelante y no perderlo de vista. Entonces, la primera cosa que quiero recordarles es que tenemos que mantener claras nuestras expectativas, refrescar en la memoria nuestras expectativas, aun cuando estamos cada uno en la comodidad de su casa.
o en el desorden de su casa, porque esto que nos vino a mover, remover todo, nos ha cambiado toda la agenda. Aún así, tenemos que mantener en mente la perspectiva, la expectativa que tenemos acerca de nuestra vida futura, porque hay un futuro. Todavía tenemos ese futuro y mantengámoslo en la mente. Eh, Nosotros tenemos que tratar de quizás cambiar algunas maneras en las cuales estamos tratando de acompañar a nuestros hijos en la educación. Antes los maestros se encargaban de todo, yo también trabajo en el sistema escolar y pues ya estábamos acostumbrados a esa agenda de nuestros hijos también. Entonces todos estos cambios definitivamente van a traer a nuestros hijos y a nosotros mucha ansiedad, mucha angustia, quizás mucha incomodidad, pero remirando nuestras expectativas, recordando que tenemos un sueño y un plan y un propósito, tenemos que ajustar nuestra agenda y tenemos que ajustarnos nosotros mismos y enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo cómo nos acomodamos a los cambios inesperados. Y esta habilidad de la vida que le estamos enseñando a nuestros hijos con nuestro ejemplo es algo que ellos siempre van a usar. Cuando otras circunstancias en su vida, cuando nosotros ya no estemos, ellos van a tener que enfrentar. Entonces nuestro rol tiene que ser siempre mantener esa motivación hacia el sueño, hacia el propósito, hacia la expectativa, hacia el futuro, hacia el plan que originalmente teníamos. Aunque como con cualquier plan administrativo, gerencial, siempre se hacen algunos ajustes en el camino. Este quizás es un ajuste un poco más grande, pero aquí vamos a seguir adelante. Otra de las cosas que quiero hablar y quiero dedicar la mayor parte de este tiempo a esto es estar juntos en casa cuando estábamos acostumbrados a estar acá en su agenda está trayendo mucha tensión. Y no solamente la tensión de estar todo el día juntos en casa, tratando de tener una idea de cómo manejar el día, cómo llegar hasta el final del día, pero toda la información, por muy bien intencionada que sea y por muy profesional que sea, está elevando nuestros niveles de ansiedad y los de nuestros hijos. Porque aunque ellos sean niños de 3, 4, 5 años, ellos pueden percibir en el ambiente que algo no está normal, que algo está sucediendo. Entonces todo ese cúmulo de tensión, todo ese cúmulo de estrés, toda esa carga se viene en el hogar y como ya no estamos saliendo a la calle, no hay donde explotar, no hay otro lugar donde explotar excepto que es nuestro hogar. Y entonces si teníamos algo en el corazón, algunas cosas, algunas incomodidades, algunos resentimientos, algunos rencores, algunos deseos de desquitarnos o de tomar venganza por algo que nos ha pasado en el camino, ahora es cuando más se van a alborotar al interior de nuestro hogar. Entonces, esta, de acuerdo con la licenciada, la señora que nos está apoyando en el desarrollo de estas sugerencias, es no solamente tiene dos posibilidades, no solamente la posibilidad de que todo explote, todo se estremezca, todo nos vuelva a sacudir las cosas pasadas, sino también tiene el potencial de que sea una oportunidad de aprendizaje para ellos y nosotros, para nosotros probablemente también con mayor intensidad de la que nos esperamos, porque no es fácil pasar 24 horas del día, salir solamente para tratar de conseguir un poco de alimentación, gastar 2 horas afuera esperando, no es fácil, y luego regresar y la comida no estaba lista y la casa está desordenada y yo ya no sé qué receta inventar, ya me agoté todas las recetas que usaba en la cena los días anteriores. Pero, aunque no sea fácil, tenemos que encontrarle una salida saludable a toda esa tensión, a todo ese estrés. Y una manera bastante simple es perdonar. Esta no es una palabra fácil. Es una palabra quizás fácil de recomendar para una persona, pero no es fácil de asumir. No es fácil de enfrentar, no es fácil de decidir, porque al final el perdón es una decisión, no es una emoción. Las emociones nunca nos van a decir, sí, perdónalo, perdónalo, pobrecito. No, las emociones no nos van a guiar hacia eso. El perdón es una decisión de nuestra mente y nuestro corazón. No podemos seguir cargando todos esos rencores, todos esos malestares, que sí que el gobierno, que sí que tal cosa, que sí que tal otra. Yo les soy honesta.
He tenido mucha tensión como latina por las decisiones y las políticas del gobierno hacia la población latina, pero un día, créanmelo de todo corazón, sentí en mi corazón fuerte el llamado de Dios. Me dijo, ¿estás enojada con el gobierno por el cual no has orado? Y eso me sacudió completamente. Yo dije, en realidad así es. Estoy enojada por algo que yo no he apoyado en oración. Entonces, que tuve que lidiar con esas emociones, reconocer que estaba fallando en cierta parte, aunque otras personas también estén fallando. A mí no me resuelve si las otras personas cambian o no. A mí me resuelve que yo en mi corazón me saque eso de mi sistema, me saque todo ese enojo, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa inconformidad. Entonces, porque yo necesito vivir en paz, porque las situaciones que se vienen encima es más de lo que podría soportar, y si yo no me limpio eso del sistema, mi sistema humano como ser humano va a colapsar, y eso es lo que menos necesitamos hacer en este momento. En este momento nosotros necesitamos limpiar nuestro sistema para tener una mente clara, no en primer lugar porque nuestro sistema inmunológico se debilita con el estrés. Y si nosotros no aprendemos a lidiar con ese estrés en casa, nuestro sistema inmunológico va a pagar las consecuencias. Entonces mi consejo simple, sencillo, no digo que sea fácil, pero es indispensable en estas circunstancias, es perdonar. Perdonar a todas las personas que nos han ofendido, a todas las instituciones, y sacar eso de nuestro sistema, para que teniendo una mente clara, no solamente beneficiemos a nuestro sistema inmunológico, sino que también vamos a tener una mejor actitud dentro de la casa para lidiar con todas esas tensiones. Si sacamos eso de nuestro sistema, vamos a tener una mente más clara. Si nos mantenemos conectadas a Dios, que es el que nos indica a nosotros estar en paz con Él en primer lugar, estar en paz con nosotros mismos y estar en paz con los demás. No digo que esto va a ser fácil, pero lo vamos a poder sobrellevar, lo vamos a poder vencer la dificultad, vamos a sobrevivir, como dice la canción, we will survive. We are strong enough. Somos suficientemente fuertes, somos una generación, ahora ya el virus no respetó razas, ni credos, ni ideologías. Somos una generación que es capaz de vencer esta situación y enseñar a nuestros hijos a caminar y vencer. Me alegro haberles escuchado, haberles compartido esta enseñanza.